Zapatero planeaba huir a Venezuela. El mismo día en que le notificaron su imputación, tenía un vuelo reservado para salir de España en cuestión de horas. Y esto no es una teoría de sobremesa. Lo cuenta el propio auto del juez y lo han confirmado varios medios por separado. Escuchen esto, porque lo que voy a contarles hoy va mucho más allá de la fuga. El juez ha destapado en un auto de 88 folios toda una trama con Zapatero como jefe, y se lo voy a contar de principio a fin, con nombres, cifras y la secuencia exacta de aquel día. Escuchen, por favor, familia de ¡Qué vergüenza! Vamos a empezar por lo que ha salido hoy mismo, que es lo más fresco y lo más grave de todo. El juez José Luis Calama ha firmado un auto de 88 folios, sin contar la introducción, que describe con un detalle pasmoso una red societaria de 39 empresas, todas girando alrededor de Julio Martínez, el hombre al que ya conocen de este canal como Julito. En esa red aparecen pavos cruzados en las dos direcciones, hacia arriba hasta Zapatero y hacia abajo hasta Wotfaf, la empresa de sus hijas. Los cobros directos que ha recibido el propio Zapatero rozan ya el 1,5 millones de euros. Y si sumamos lo que ha ido a parar a la empresa de las hijas, la cifra sube hasta el 1.000.000 de euros, solo en ese apartado. Denle una vuelta a esa cantidad, porque no hablamos de un cobro suelto por una charla, hablamos de un flujo constante y organizado durante años. Vamos por partes, porque para entender la gravedad de todo esto, conviene recordar cómo se llegó al rescate. Plus Ultra era una aerolínea pequeñísima, con apenas un avión operativo en alquiler y un puñado de rutas que representaba una fracción mínima del tráfico aéreo nacional, algo así como 3 centésimas partes del total. Además, arrastraba 5 años seguidos de pérdidas antes incluso de que llegara la pandemia, lo cual ya debería haber bastado para descartar cualquier ayuda pública ligada al COVID. Y por si fuera poco, tenía un problema de solvencia tan serio que un banco panameño le había retenido 3 de los 6 millones de un crédito como garantía de que devolvería el dinero. Con ese panorama, el Consejo de Ministros aprobó un rescate de 53 millones de euros. Y aquí aparece un detalle que el propio auto recoge con detalle. Según la investigación, había 2 vías distintas dentro del propio gobierno, tratando de conseguir esa ayuda para los accionistas venezolanos de la compañía. Una pasaba por José Luis Ábalos y su entorno, y la otra por Zapatero. Y fue precisamente la vía de Zapatero la que terminó imponiéndose y consiguiendo el objetivo. Denle una vuelta a esa competencia interna, porque no hablamos de 2 personas ayudando por bondad, hablamos de 2 estructuras compitiendo por quedarse con la comisión de un mismo rescate. Y aquí viene lo bueno, porque el propio auto no se anda con rodeos a la hora de calificar todo esto. El juez dice literalmente que existe una estructura organizada de ejercicio ilícito de influencias y que esa estructura está liderada por José Luis Rodríguez Zapatero. Léanlo despacio, porque esto no lo dice un tertuliano indignado, ni un rival político con ganas de hacer sangre, lo dice un juez de la Audiencia Nacional en un documento oficial, que ya obra en la causa. Y frente a eso, Zapatero sigue repitiendo la misma frase de siempre, que jamás realizó ninguna gestión ante ninguna administración pública en relación con el rescate de Plus Ultra. El auto, punto por punto, va desmontando esa versión con fechas, con nombres y con transferencias bancarias. Fíjense bien en uno de los detalles más ridículos de todo el expediente, porque da la medida exacta de cómo funcionaba esto. Zapatero cobraba 70.000 euros al año por unos supuestos informes de análisis relevante. El problema es que, según recoge el propio auto, esos mismos informes le costaban a él solamente 15.000 euros elaborarlos. Es decir, se embolsaba la diferencia sin despeinarse año tras año durante 5 o 6 ejercicios seguidos. Y la empresa de las hijas, que en teoría intervenía en todo este proceso, resulta que no hacía prácticamente nada, según el juez. Recibía los informes ya maquetados y los pasaba tal cual, cobrando por un trabajo que no realizaba. Cualquiera que haya seguido el caso, Negreira reconocerá el patrón enseguida, informes de relleno, sacados casi de una enciclopedia online, que solo sirven de excusa para justificar un pago que en realidad responde a otra cosa completamente distinta. Y entre las ramificaciones que aparecen en ese entramado de 39 sociedades, hay un nombre que conecta este caso con otro escándalo que también conocen de este canal. Se trata de Francisco Flores,
uno de los firmantes señalados en el famoso sobre de financiación ilegal del Partido Socialista, el de los 250 millones de euros, siempre presuntamente y siempre con la cautela que exige un caso. Todavía en instrucción, que ese nombre aparezca también aquí, cruzando pagos con la red de Julito. No es un detalle menor. Empieza a sonar menos a casualidad y más a que todas estas tramas beben de las mismas fuentes y de los mismos intermediarios de confianza. Y no acaba ahí la cosa, porque en este entramado también aparece la Seguridad Social. Y aquí el nombre que sale a relucir es el de José Luis Escrivá, hoy gobernador del Banco de España y entonces ministro responsable de ese área. Cuando la prensa publicó por primera vez que Escrivá se había reunido con Zapatero, él lo negó de forma tajante. Más adelante, cuando la evidencia empezó a apretar, cambió de versión y reconoció el encuentro, pero explicándolo como una simple charla sobre medidas de la pandemia. Agárrense, porque mientras tanto, como ministro de Seguridad Social, Escrivá aplazó una deuda de más de 400.000 euros que Plus Ultra tenía acumulada con ese organismo, dejando el camino despejado para que la aerolínea pudiera presentarse limpia a la hora de pedir el rescate. Y por si fuera poco, un auditor independiente contratado por la propia Plus Ultra ha confirmado que existía una comisión del 1% sobre el rescate, 530.000 euros, contabilizada en los libros de la empresa como un pago ya realizado, no como una simple previsión. Denle otra vuelta a esto, porque un pago contabilizado significa que ya se había ejecutado, no que estuviera pendiente de nada. Pero esperen que falta lo más fuerte de todo, la pieza que le da sentido a absolutamente todo lo demás y que es la razón por la que empezamos este vídeo hablando de una fuga. El 19 de mayo, el mismo día en que la Audiencia Nacional le notificó formalmente su imputación por organización criminal, tráfico de influencias y falsedad documental, Zapatero tenía comprado un billete en el vuelo WAX 089 de Air Europa, con salida desde Barajas a las 4:10 de la tarde, destino Santo Domingo, en República Dominicana. Y ese viaje, según ha podido confirmarse, no terminaba ahí. La idea era continuar después en un avión privado hasta Caracas, en Venezuela, donde tenía previsto reunirse con Jorge Rodríguez, su gran valedor histórico en el país, y con Delcy Rodríguez, presidenta interina, desde que Nicolás Maduro fue depuesto el pasado 2 de enero en una operación impulsada por Estados Unidos. Esto ya no tiene nombre, señores. Un expresidente del gobierno de España, investigado por tráfico de influencias, con un billete comprado para volar directamente a reunirse con la cúpula del régimen chavista el mismo día que se entera de que está imputado. Y por si esto fuera poco, en el propio auto se recogen conversaciones que hablan de un cambio de tono muy llamativo dentro de la izquierda. Voces que hace apenas unas semanas calificaban todo este proceso de cacería judicial, sin fundamento se han visto obligadas a distanciarse de Zapatero según se ha ido conociendo la contundencia de los indicios reunidos por la Fiscalía Anticorrupción. Cuando hasta tus propios aliados empiezan a callarse o a mirar hacia otro lado, algo les dice que esta vez el papel encima de la mesa pesa más que la lealtad de partido. Y aquí viene un dato que pocos conocen. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos había desplegado a varios de sus agentes en el Aeropuerto Internacional de las Américas, en Santo Domingo, con la intención de retener a Zapatero nada más aterrizar y notificarle su inclusión en la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros, la famosa OFAC, que lleva aparejadas sanciones muy serias, como el bloqueo de cuentas bancarias y la prohibición de entrar en territorio estadounidense. Y conviene pararse un segundo en el motivo de ese viaje, porque no era un viaje cualquiera de placer, ni una escapada de fin de semana. Jorge Rodríguez es la persona que durante años ha sido descrita como el gran valedor de Zapatero dentro del chavismo, el hombre que le abría puertas en Caracas cada vez que el expresidente viajaba como mediador o como observador internacional. Y Delcy Rodríguez, su hermana, es quien ha quedado al frente del país tras la caída de Maduro, apenas unos meses antes de todo esto, que Zapatero tuviera previsto sentarse con los dos. Justo cuando la justicia española empezaba a apretarle por un caso que tiene a Venezuela como telón de fondo, no deja demasiado margen para pensar en una coincidencia inocente. Cualquiera diría que necesitaba hablar con alguien, y rápido antes de que aquí se complicara todavía más el percal. Y todavía queda lo más gordo de esta parte de la historia.
3 días antes de que se ejecutara el registro en su despacho, Zapatero recibió la visita de un cargo del propio PSOE que, según varias informaciones coincidentes, le habría avisado de que el registro estaba en marcha. Piénselo un momento. Si a alguien le avisan de un registro, es porque también le están avisando de la imputación, porque un registro de ese tipo no se ordena sin que exista ya una investigación formal en curso. El resultado de todo esto es que, justo el día en que llegó la notificación oficial, Zapatero ya tenía las maletas hechas y el vuelo reservado para las 4:10 de la tarde. La Audiencia Nacional tuvo que adelantar la entrega de la imputación, precisamente para que no le diera tiempo a subirse a ese avión. Y aquí es donde toda la pieza encaja con lo que ha pasado hoy. La acusación popular, a través de la Asociación Justicia Europa, ha confirmado que va a pedir la prisión provisional para Zapatero, alegando un riesgo elevado de fuga, y citan expresamente este episodio del vuelo como argumento central de esa petición. No hablamos de una sospecha vaga, hablamos de un billete real, comprado, con hora de salida concreta, el mismo día de la imputación. Y por si el cuadro no fuera ya suficientemente grave, otra entidad, Hazte Oír, ha ampliado su querella contra Zapatero, acusándole, según sus propios términos, de delitos de lesa humanidad relacionados con Venezuela. Esto último, insisto, es una acusación concreta de esa asociación, y así hay que tratarla como una acusación, no como un hecho ya probado. Y aquí se hiela la sangre si lo comparamos con lo que le pasaría a cualquiera de nosotros en una situación parecida. Si un vecino cualquiera, investigado por Hacienda por un ingreso raro de 500 euros, tuviera además un billete comprado para volar a un país sin acuerdo de extradición, el mismo día en que le llega la notificación, no habría color. Entraría en prisión provisional esa misma tarde, sin discusión y sin comité de expertos, analizando matices. Aquí, en cambio, seguimos hablando de peticiones, de escritos, de audiencias pendientes, mientras el hombre en cuestión ya tenía media maleta hecha rumbo a Caracas. Así que resumamos en ráfaga porque hoy hay mucho que digerir. Un auto de 88 folios que describe 39 sociedades y sitúa a Zapatero como líder de la trama, con las propias palabras del juez encima del papel. 70.000 euros cobrados al año por informes que costaban 15.000. Un nombre, Francisco Flores, que conecta esta red con el sobre de financiación ilegal del PSOE. Un ministro, hoy gobernador del Banco de España, cambiando su versión sobre una reunión mientras aplazaba una deuda millonaria de la aerolínea. Una comisión de 530.000 euros ya contabilizada como pagada. Voces de la propia izquierda que hace semanas hablaban de cacería y ahora se distancian en silencio. Y para rematarlo todo, un billete de avión comprado para huir a Venezuela el mismo día de la imputación, con Estados Unidos vigilando el aeropuerto de destino y un aviso previo desde dentro de su propio partido. Esto aprieta las tripas, se mire como se mire. Y conviene recordar que estamos solo ante un auto de apertura, el primer peldaño de toda la instrucción, no la fase final. Lo que hoy conocemos, con ser ya muchísimo, es apenas la fotografía inicial de una investigación que sigue moviéndose semana a semana. Si esto es lo que hay encima de la mesa, nada más empezar, cuesta imaginar lo que puede terminar apareciendo cuando la instrucción avance del todo. Y aquí les dejo 2 preguntas para que las piensen con calma, sin prisa, como se piensan las cosas que de verdad importan. ¿Creen ustedes que un hombre inocente compra un billete para huir el mismo día en que se entera de que está imputado, con destino además a reunirse con la cúpula de un régimen extranjero? Y la segunda, todavía más incómoda. Si a estas alturas la propia acusación popular pide prisión provisional, citando el riesgo de fuga, con un juez que ya ha escrito 88 folios describiendo el liderazgo de Zapatero en toda esta trama. ¿Cuánto tiempo más creen que va a tardar la justicia en tomar cartas de verdad en este asunto? Aquí no defendemos colores. Se lo repetimos siempre. La vergüenza es la misma la cometa, quien la cometa. Y si no habéis visto el vídeo anterior de este canal, el de cómo la UDC destapó el pago de una joyería de Hong Kong a Zapatero y cómo un tasador disparó el valor de sus joyas hasta los 10 millones de euros. Vayan a verlo en cuanto termine este, porque ahora, con lo del vuelo a Venezuela encima de la mesa, van a entender todavía mejor por qué este hombre necesitaba tanto dinero moviéndose por tantos sitios distintos y por qué de repente tenía tanta prisa por coger un avión. Así que ya lo saben,
Con Zapatero, cada semana aparece una pieza nueva y esta, la del vuelo a Venezuela, es de las más gordas que hemos contado hasta ahora en este canal. Y probablemente no será la última. Aquí no se calla nadie, aquí se cuenta todo, venga de donde venga y le pese a quien le pese, porque no tenemos amo ni jefe que nos diga qué contar y qué callar cada mañana. Si quieren enterarse de la próxima pieza de este mismo puzzle, antes que nadie, ya saben lo que toca. Denle a suscribirse ahí abajo y activen la campanita si pueden, que esto se lo aseguramos. Todavía no ha terminado ni de lejos, y con este ritmo de revelaciones no nos extrañaría tener que volver a sentarnos aquí dentro de muy poco tiempo con una pieza todavía más gorda.